Bueno, vamos a la palabra, vamos a platicar un poquito acerca de las cosas del Señor. Esta mañana yo quiero hacer referencia a un amigo muy querido. No menciono nombres, no es el caso ponerle nombre y apellido al asunto, pero la circunstancia sí me llama mucho la atención. Es un joven que nació y creció en un contexto, no voy a decir cristiano, porque eso es algo muy profundo de analizar, pero sí un contexto de iglesia. Él creció en una familia de cristianos, verdaderos siervos de Dios, personas de quienes yo doy testimonio, sus padres, con su hermano, con su familia, con sus abuelos, etc. Y una iglesia en donde pues recibimos en algún momento dado la enseñanza delicada, y no le estoy diciendo que errónea, cuidado, delicada, ¿no? De que hay que mantenerse apartados de todo lo que no sea estrictamente una vida cultual al Señor, una vida cultual. Es decir, que rindamos culto a Dios tanto en público cuando estamos en medio de la congregación, como en privado cuando nos encontramos, ya sea en familia o sea en nuestras actividades cotidianas. Esto, amados hermanos, por sí mismo no es malo de ninguna manera, no es un problema, porque se apega o puede parecer estar apegado a la palabra siempre y cuando se interprete correctamente. El problema del que yo le quiero hablar hoy es cuando la palabra de Dios es interpretada como un sistema de prohibiciones o un sistema religioso restrictivo, es decir, una religión, porque finalmente se convertiría en eso cuando se interpreta así, una religión que te constriñe, te obliga o te limita estrictamente a cumplir o a vivir bajo ciertos lineamientos, y por consiguiente, como una consecuencia automática de este modelo religioso, a prohibirte todo lo demás, a declarar que es ilícita cualquier cosa que no esté rodeada de ese contexto cultural. Mire, le voy a dar un ejemplo. Es una iglesia en donde, por ejemplo, es que no sé cómo hacer énfasis en que solamente es una pequeña parte. Yo conocí, y nosotros conocimos a una hermanita cuya familia, que por supuesto es una familia que no conoce de Dios y que no tenía una vida eclesiástica, porque no quiere decir necesariamente que no tuvieran una vida espiritual, pero no tenía una vida eclesiástica. Le puso a su hija un nombre proveniente de una cultura o de un idioma que pertenece a una cultura politeísta, la griega. Y le pusieron un nombre griego, el nombre que le corresponde, que le pertenece a una de las muchas diosas que tienen en el panteón griego. Y cuando esta hermana llegó a la iglesia y supieron cómo se llamaba, por poquito me la liberan ahí, o sea, andaban ya, no, ¿cómo se puede llamar así si ese nombre es un nombre de un dios ajeno? Renuncien el nombre de Jesús a ese nombre, o sea, cosas así bien tremendas, que es solo un ejemplo de todo lo que gira alrededor de esa perspectiva religiosa que esta y otras iglesias cristianas tienen. Nos referimos a la comida, a la música, al vestido, a la forma de hablar, pero sobre todo y por encima de todo, en cuanto a lo que a mí me preocupa y que yo le comparto hoy esta preocupación, en cuanto a la convivencia cotidiana con otras personas que no son de la fe. Una de las directivas de esta iglesia es el que tú no puedes, fíjese bien, piense bien lo que voy a decir ahorita. Usted no puede establecer ningún vínculo de ninguna especie
con ninguna persona que no sea de Cristo, porque entonces está usted estableciendo una relación que es intrínsecamente nociva para usted. Se toman mucho de los textos que dicen que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, lo cual es cierto, que los que no son de Dios son de su padre el diablo, lo cual también es cierto, y así sucesivamente. Sin embargo, aquí es en donde está el asunto. Tengo profundo conocimiento de un hombre que es sumamente importante para mi vida. Tal vez es la persona más importante de todas, que siempre fue acusado de andar en malas compañías. Un hombre al cual todo el tiempo lo andaban criticando porque se juntaba con gente de lo peorcito. Y trataba con gente que estaba considerada traidores a su patria, y otros que eran unos ladrones, y andaba con mujeres de mala fama, ¿verdad? Que prostituta, que vieja loca, o sea, una cosa pero tremenda, y es un problema grave que persiste hoy en nuestros días, porque cuando una persona empieza a frecuentar malas compañías, entonces automáticamente se pone en duda su santidad, su cristiandad, su caminar delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Esa persona a la que me refiero, ese gran amigo del que le estoy hablando, y que todo el tiempo andaba con gente de lo peorcito, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que se sentaba a comer con publicanos, con pecadores, con prostitutas. El Señor Jesucristo, que era tocado así físicamente por mujeres que eran consideradas personas indeseables. El Señor Jesucristo, que se acercaba y platicaba con samaritanos, o con leprosos, o con ladrones, con publicanos. Un publicano es un traidor a su patria. Eran cobradores de impuestos al servicio del gobierno conquistador de Roma. Eran colaboracionistas. O sea, mucha gente indeseable. Y además era amigo de gente humilde, de gente del pueblo. Sus mejores cuates, la gente que estaba más cercana a él, no eran personas de alta alcurnia, ni muy preparadas, ni tampoco con mucha lana. Eran obreros, eran pescadores, eran gente sencilla. Entonces, nos topamos aquí con una perspectiva un poquito difícil de conciliar. ¿Qué es entonces la santidad? O sea, si ser santo implicara, ¿acaso, estar apartado de todo lo que me puede contaminar, estar metido en una caja de cristal de santidad y de Espíritu Santo, estar metido en un agujero aislado del resto del mundo, porque el mundo está gobernado por Satanás y las personas que están en el mundo son del diablo? Entonces dígame usted, ¿qué clase de persona era el Señor Jesucristo? Que se juntaba con pura lacra, como yo. No dije que yo me juntaba con pura lacra, dije que yo soy una lacra, que conste, no me malentienda. Imagínese por un momento que al Señor Jesucristo le fuera cuestionada su santidad, no por los hombres, porque ellos sí se la cuestionaban, sino por el Padre Celestial. O sea, ¿cuántas personas, hombres y mujeres, que conocieron al Señor Jesús, que recibieron de Él la palabra de vida, que fueron salvos por causa de la presencia de Jesús en sus vidas? ¿Cuántas de esas personas se habrían perdido si Jesús hubiera dicho, es que yo no me junto con pecadores? El primer perdido sería yo. Porque si a alguien el Señor lo encontró
verdaderamente metido en cosas terribles, no le estoy hablando de cosas sencillas como pecados de la carne no, le estoy hablando de hechicería, le estoy hablando de ocultismo, le estoy hablando de cosas que a mí me parecían re divertidas, porque en realidad yo no creía casi en nada, ¿verdad? Entonces me hacía bien simpático el asunto de andarme metiendo en esas cosas y leyendo libros de hechiceros. En serio. Cuando yo fui alcanzado por Cristo, yo traía como lectura de cabecera el libro de un brujo, muy famoso, por cierto, aquí en México. Y todo eso, amados hermanos, es algo que a mí me lleva a pensar en un texto en el que el apóstol Pablo hace una expresión que rompe o que quebranta todo ese concepto religioso de santidad que no entendemos, cuando dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Esta palabra sencilla, pero profunda, tremendamente, nos habla de una diferencia radical entre una religión, cualquier religión, y la relación espiritual auténtica con Cristo Jesús. Porque la prohibición, la interdicción de Dios, lo que Dios nos ha prohibido, así, te dice: te digo que no, y no te estoy preguntando, es de acuerdo con el primer concilio de Jerusalén, llevado a cabo alrededor del año 60 después de Cristo, y con la presencia de todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, estableció simplemente que nosotros teníamos que abstenernos de comer sangre, de comer animales que hubieran muerto ahogados o asfixiados, porque pues tenían toda su sangre, es parte de lo mismo, y de la impureza sexual. Son prohibiciones estrictas, nada más. ¿Por qué razón? Porque hay un motivo espiritual que incide en nuestra vida física, porque el pecado de la carne, es decir, el pecado sexual, afecta nuestro cuerpo, de la misma forma en la que el comer sangre afecta nuestro cuerpo, tiene razones espirituales que trascienden a lo material. Todo lo demás, cualquier otra cosa, está puesto en manos del Espíritu Santo, que nos guía, y de nuestro criterio personal. Porque aquí es donde va el asunto. ¿Qué quiere decir santidad? La palabra santo es una palabra que proviene del latín, del latín sanctum, que quiere decir apartado. Apartado, o sea, reservado para un uso en particular. Quiere decir que está destinado a algo en específico. No quiere decir que está encerrado, guardado, encajonado y por lo tanto inutilizado. Porque si usted tiene, por ejemplo, una cuchara que utilice, que es muy bella, una cuchara preciosa, de materiales preciosos y que no tiene una sola ralladura, y usted la guarda, usted la aparta de todo uso y la mete en una cajita, esa cuchara sencillamente pues está muy bonita, pero es inútil, no sirve para nada, no es útil. Entonces no aplica el término santo para la cuchara, porque entonces sería una cuchara inútil, no que está reservada para un fin determinado, sino que está apartada de todo fin, de toda finalidad. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que la libertad que tenemos en Cristo Jesús no representa libertinaje ni tampoco representa licencia para pecar. Habla de que nosotros estamos santificados, es decir, apartados para ser instrumentos de la gloria de Dios. Y eso de ser instrumentos de la gloria de Dios implica muchas cosas. Implica que seamos tremendamente activos en predicar el Evangelio de Jesucristo, cumpliendo la gran comisión. Implica que seamos tremendamente activos en extender la mano de misericordia, así como nos fue extendida a nosotros, al necesitado, al hambriento, al desnudo, al preso, al abatido, al que está triste, a la persona que tiene una necesidad. Y todo eso solamente puede ocurrir cuando nosotros, en el poder y el Espíritu de Dios, en la santidad, es decir, en la designación exclusiva, en la exclusividad,
que Dios nos dio como sus siervos, podemos ser capaces de atravesar por los lugares más oscuros, de llegar a las personas más oscuras, más, como dicen por ahí, tóxicas, para llevarles la luz de Cristo. El cristianismo no es una religión, y mucho menos es un sistema de prohibiciones. El cristianismo es el camino a la verdadera libertad. Amén. La verdadera libertad, que es Cristo Jesús, es la libertad de andar sabiendo que ya no voy a estar sucio porque ya fui lavado por la sangre de Cristo. La libertad de poder acercarme sin temor de ser tentado por el mal, a donde está el mal, para llevar la luz. La luz no es nada. La luz no se siente, no se toca, no es algo físico, aunque sí es físico desde un punto de vista científico, pero nosotros muchas veces no podemos ver la luz, vemos las cosas. Mire, yo estoy asomándome acá a una ventana y puedo ver árboles, plantas, la tierra, el pavimento de la calle que pasa por enfrente de la casa, y eso es lo que yo veo y digo, ahí hay algo porque estoy viendo esas cosas, pero en realidad lo que estoy viendo o lo que mis ojos están percibiendo no son las cosas, porque no se me están metiendo a los ojos las plantas, la tierra y el pavimento. Lo que está llegando a mis ojos es la luz que reflejan esas cosas y que llega a mis ojos, que son captadores de luz. La luz, entonces, es algo que está más allá de las cosas físicas. Cuando el Señor dice que Él es la luz verdadera que alumbra este mundo, eso lo puede usted leer en el primer capítulo del Evangelio de Juan. O también cuando nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Nos está hablando de algo muy tremendo, porque el símil de la luz es un símil que a nosotros nos habla y nos muestra que nosotros no somos precisamente solo lo que somos como personas, sino también somos nosotros un vehículo que refleja una realidad superior, que es la persona de Cristo Jesús. Y aunque alguien nos vea a nosotros, en realidad lo que está entrando a sus ojos es la luz de Cristo. O así debería ser. Y la luz disipa las tinieblas. Las tinieblas son ausencia de luz. Las tinieblas no son algo, sino son la nada. Cuando no hay nada que ver, cuando no se puede ver, cuando abres los ojos y todo es negro, todo es negrura, lo que pasa no es que haya algo negro delante de tus ojos, es que no hay luz. La oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad en el corazón es ausencia de Cristo, que es la luz. Cuando hay oscuridad en el alma, en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos de una persona, es porque Cristo está ausente de esa parte, de esa área de la vida de alguien. Y nosotros, si nos encerramos, si interpretamos erróneamente el concepto de santidad, nosotros estamos metiendo la luz debajo de una cama. Así dice la palabra. No puedes esconder una luz debajo de la cama. Tiene que ponerse en alto para que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el sentarnos a la mesa, por ejemplo, con nuestras familias, que en estas épocas, sin conocer de Dios, a lo mejor se dedican a estar bebiendo, a estar platicando o a estar peleando, porque ya como se dan peleas en las fiestas de fin de año y de Navidad, ¿verdad? No es una contaminación para nosotros si nosotros estamos firmes en la fe. Porque yo no voy a compartir el alcohol, o no voy a compartir las peleas, o no voy a compartir las malas discusiones, porque estoy de acuerdo, las malas conversaciones corrompen, es cierto. Pero si yo no participo de esa mala conversación, sino que por el contrario propicio una conversación que me lleve a hablar de las cosas que son santas y son buenas y son de Dios, entonces, lejos de contaminarme, lo que voy a estar haciendo yo es disipar la luz de Cristo para que alumbre la oscuridad de las personas que amo. Yo tuve un tiempo, le hablaba yo de una persona que vivía así encerrada en esa oscuridad, en ese falso concepto de santidad. Ese era yo. Y mi mamá, por ejemplo, que está oyendo lo sabe. Yo durante ¿cuántos años, ma?
serían las fiestas de, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo, y yo iba y me encerraba, ¿te acuerdas? Me iba y me metía porque decía, ay no, es que están pecando, es que están bebiendo, es que están bailando música del mundo, y me metía a un cuarto encerrado. Es un error. Es un error que cometemos a veces como cristianos. Porque no se trata de que nos metamos durísimo al bailongo y a la fiesta, ¿verdad? De lo que se trata más bien es de que alumbremos con la luz de Cristo con amor. Con el mismo amor con el que el Señor se sentaba a comer con publicanos, con prostitutas, con pecadores, con ladrones. Con el mismo amor con el que Él se acercó a la samaritana, que era como peor que un perro para los judíos, y le habló del agua viva, y le dio del agua viva, y la llevó a la salvación de Cristo. Como ese Jesús que aún en la cruz del Calvario no dudó en dirigir su palabra a un hombre que, habiendo sido pecador toda su vida, se arrepintió y lo reconoció como el Mesías, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, con la libertad que es en Cristo Jesús. No estamos destinados a ser libres para estar, gracias a esa libertad, encerrados en una caja. La libertad es el que nosotros seamos capaces de difundir la verdad, que es Cristo Jesús. La libertad es la capacidad que Dios le da al hombre para ser, siendo verdaderamente libres, ya no estar atados a prejuicios o no estar atados a problemas personales, no estar atados a la oscuridad que antes nos ataba, y entonces ser un reflejo de la luz de Cristo. Libertad para poder difundir la verdad que es Cristo Jesús. Piénselo por un momento, estamos en tiempos de fiestas, en tiempos de reuniones, en tiempos en los que se facilita, por decirlo de alguna manera, el contacto con otras personas, a las que a veces no vemos, muchas veces son de nuestras propias familias, a veces son amigos, a veces son conocidos, y es una oportunidad gloriosa en la que, lejos de decir, no, es que yo no puedo porque yo tengo un montón de cosas que hacer en mi iglesia, pues sí, haz las cosas que tienes que hacer en la iglesia, pero ninguna iglesia tiene actividades de 24 horas, es un ratito. El resto del tiempo refleja al mundo el amor de Cristo y déjalo que brille en la oscuridad. Amén.